Dicen que el miedo no toca la puerta, se mete por las rendijas del alma. Un pensamiento, una imagen, un recuerdo, y de pronto, todo en ti se encoge. Como si tu pecho se llenara de sombras. Y no puedes avanzar. No puedes hablar. No puedes vivir. Hay una trampa invisible que mantiene atrapado a millones de personas. El miedo a perder, el miedo a no ser suficiente. El miedo al rechazo, a la soledad, a la muerte. Es un enemigo silencioso que se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero en el fondo, lo sabes. El miedo es una jaula. Y hoy vamos a aprender a abrir esa jaula. Un maestro budista dijo una vez: el miedo es una ilusión que parece real. Pero si tienes el valor de mirarlo a los ojos, desaparece. Esta no es una frase bonita. Es una verdad que puede cambiar tu vida. Porque no importa cuántas veces hayas temido, cuántas noches hayas sentido que no podías más, siempre hay un camino hacia una vida sin miedo. Y ese camino empieza por entenderlo. No se trata de luchar contra el miedo. No se trata de huir de él, sino de comprenderlo. En el budismo, se enseña que el miedo surge de la ignorancia. Ignorancia sobre quién eres. Ignorancia sobre cómo funciona tu mente. Ignorancia sobre la impermanencia de las cosas. El miedo es una reacción natural del ego, que quiere mantener el control. Pero tú no eres tu ego. No eres tus pensamientos. Y tampoco eres tu miedo. Eres conciencia. Eres presencia. Eres la capacidad de observar todo lo que surge, sin ser arrastrado por ello. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo el budismo nos entrega herramientas para atravesar el miedo. Y no solo eso, para vivir con una fuerza interior que nadie puede arrebatarte. Prepárate, porque cuando termines de escuchar esto, vas a mirar tus miedos de otra manera. Y quizás por primera vez, vas a poder caminar hacia ellos sin temblar. Para comenzar a liberarte del miedo, necesitas saber una verdad profunda. El miedo no está fuera de ti, está dentro. Y lo más importante, no es tu enemigo. En las enseñanzas de Buda, se habla del miedo como una creación mental. No como un castigo. No como una debilidad. Sino como una señal. El miedo te muestra dónde estás atado. Te muestra lo que aún no has comprendido. Te muestra el lugar exacto donde puedes crecer. ¿Tienes miedo al fracaso? Quizás ahí hay una creencia de que solo vales si triunfas. ¿Tienes miedo a quedarte solo? Tal vez hay una idea inconsciente de que no eres suficiente por ti mismo. Cada miedo que sientes es una oportunidad para despertar. Pero solo si lo observas con atención y compasión. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego. Y el miedo es una forma de apego. Apego a la seguridad, al control, a las ideas fijas. Pero la vida no es fija. Nada es permanente. Y cuando comprendes eso, algo en tu interior se relaja. El miedo se alimenta de la ilusión de permanencia. Pero si abrazas la impermanencia, ya no te puede controlar. Imagina esto, estás parado frente a un río. El agua fluye, siempre cambiante. No puedes detenerla. Pero tampoco necesitas hacerlo. Tu miedo es como ese río, pensamientos que fluyen. No eres el río. Eres quien lo observa. ¿Y qué pasa cuando dejas de resistirte al río? Cuando solo lo miras, sin juzgar, sin querer cambiar nada. Entonces el miedo pierde fuerza. Porque no puede vivir sin tu reacción. El primer paso es este. No huyas. No luches. Mira el miedo a los ojos. Y repite en silencio. Tú no me controlas. Yo te veo. Y el que ve, ya no está atrapado. Este es el inicio de una nueva relación contigo mismo. Una relación donde no necesitas eliminar el miedo, sino hacerte amigo de él, hasta que ya no tenga nada que decirte.
Ahora que sabes que el miedo es una ilusión mental, viene la gran pregunta. ¿Cómo se transforma esa ilusión? ¿Cómo paso de saberlo a sentirlo? El budismo no se queda en la teoría. Ofrece caminos. Y uno de los más poderosos viene del corazón del Zen japonés. El método Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Y aunque muchos lo aplican en empresas, su origen es profundamente espiritual, porque entiende algo que a veces olvidamos. El cambio verdadero ocurre en pasos pequeños. Cuando el miedo es muy grande, paraliza. Pero si el paso es tan pequeño que no da miedo, entonces puedes darlo. Un maestro zen decía: no le temas a las montañas. Solo enfócate en mover un grano de arena cada día. Así se vence el miedo. No luchando con él, sino caminando lentamente, con conciencia. ¿Tienes miedo a hablar en público? No empieces con un escenario. Empieza hablando contigo mismo frente al espejo. ¿Tienes miedo a tomar decisiones grandes? Empieza decidiendo cosas pequeñas con firmeza. ¿Tienes miedo al cambio? Haz un solo cambio hoy, uno que no te asuste. El Kaizen te enseña algo mágico. Que tú puedes reprogramar tu mente. Y que cada paso que das es una prueba para tu cerebro de que no vas a morir por hacerlo. La mente necesita pruebas. Y tú se las vas a dar. Cada pequeño acto de valentía es una semilla. Y con el tiempo, esas semillas brotan en forma de confianza. La próxima vez que sientas miedo, no te digas, tengo que superarlo todo ya. Dite, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar sin que me asuste? Y da ese paso. Nada más. Buda dijo, un viaje de 1000 leguas comienza con un solo paso. Y no tienes que darlo corriendo. Solo tienes que darlo despierto. Ahora ya conoces el poder de los pequeños pasos. Pero hay algo igual de importante que el movimiento. La quietud. Sí, el silencio también es un camino. Y los monjes zen lo saben muy bien. En los monasterios de Japón, hay una práctica tan simple como poderosa. Sentarse, sin hablar, sin hacer nada. Solo observar la mente. A eso lo llaman zazen, la meditación en postura sentada. Y lo que ocurre allí es extraordinario. Los miedos empiezan a mostrarse como lo que son. Nubes que van y vienen. Cuando cierras los ojos, tu mente grita. Los pensamientos aparecen, uno tras otro. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si fracaso? Pero si no te aferras a ellos, si simplemente respiras y los dejas pasar, algo cambia. Al principio, te parecerá insoportable, como si el miedo se hiciera más fuerte. Pero es solo que por primera vez, lo estás escuchando. Y si lo escuchas sin juicio, se disuelve. La técnica es sencilla. Siéntate en silencio. Respira profundamente. Siente el aire entrar y salir. Cuando venga un pensamiento, obsérvalo. Y regresa a tu respiración. Hazlo 5 minutos. Luego 10. Y poco a poco, tu mente empezará a obedecer. No porque la estés forzando, sino porque estás regresando al presente. El miedo vive en el futuro, en lo que podría pasar. Pero tú puedes volver aquí, una y otra vez. La respiración es tu ancla. Cuando sientas que el miedo te invade, no necesitas huir, ni reaccionar. Solo respira. 3 respiraciones conscientes pueden salvarte de una tormenta mental. Haz la prueba. Los monjes no vencen el miedo porque no lo tengan, sino porque han aprendido a no alimentarlo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser monje. Solo necesitas estar presente, ahora. Ya hemos caminado con pasos pequeños. Ya hemos aprendido a sentarnos en silencio. Ahora es momento de hablar de coraje. Del verdadero coraje. El que nace dentro. Y para eso, volvamos la mirada hacia los antiguos samuráis. Guerreros que vivían bajo el código del Bushido.
Una filosofía profundamente influenciada por el budismo zen. Los samuráis no eran valientes porque no sentían miedo. Eran valientes porque sabían actuar a pesar del miedo. Y lo lograban gracias a un principio clave: la acción con presencia. El Bushido enseñaba a mirar de frente la muerte, a no temerla, a no desearla, solo aceptarla como parte natural del camino. Porque quien acepta su mortalidad ya no vive con temor, vive con propósito. Uno de sus lemas era: el miedo a la muerte es el mayor de los miedos. Supéralo y serás libre. Pero no se trata de vivir con riesgo, sino con conciencia. Tú también puedes aplicar esta filosofía. Cuando sientas miedo, pregúntate: ¿qué parte de mí estoy protegiendo? ¿Mi imagen? ¿Mi comodidad? ¿Mi ego? Y luego haz lo que el samurái haría. Respira hondo, endereza la espalda y actúa. No desde la impulsividad, no desde el orgullo, sino desde la serenidad del que sabe que el miedo no lo define. Puedes practicarlo en lo cotidiano. Cuando debas decir lo que piensas. Cuando tengas que pedir ayuda. Cuando debas soltar lo que ya no te sirve. Ahí, en esos momentos, la filosofía samurái te invita a dar un paso firme, aunque la voz te tiemble, porque el coraje no es no tener miedo, es amar algo más que tu miedo. Ama tu libertad más que tu inseguridad. Ama tu paz más que tu necesidad de controlar. Ama tu camino más que tu necesidad de tenerlo todo claro. Y entonces, el miedo retrocede, porque ya no tiene poder sobre ti. Ahora llegamos a una de las prácticas más transformadoras: la meditación y la respiración consciente. Aunque parezca simple, la manera en que respiras puede cambiar por completo tu relación con el miedo. Porque cuando tienes miedo, lo primero que se altera es tu respiración. Se vuelve corta, rápida, superficial. Y eso alimenta el caos en tu mente. Pero si respiras de forma consciente, el cuerpo se calma, la mente se aquieta, y el corazón encuentra refugio. En el budismo, la respiración es sagrada, porque es el puente entre el cuerpo y la conciencia. Cuando respiras con atención, vuelves a casa. Haz esta prueba ahora mismo. Inhala lentamente por la nariz. Cuenta hasta 4. Sostén el aire 2 segundos. Y exhala suave, contando hasta 6. Repite esto 5 veces. Y observa lo que cambia en ti. Ese es el poder del aquí y ahora. Cuando respiras así, el miedo ya no tiene espacio donde aferrarse. Porque estás presente. Estás despierto. Buda decía: cuando inhalo, sé que estoy inhalando. Cuando exhalo, sé que estoy exhalando. Parece simple, pero es una revolución. Con cada respiración consciente, recuperas el control que el miedo te quitó. Los monjes practican esto todos los días. En cada acción, están respirando con atención. Caminan con atención. Comen con atención. Incluso lavan sus platos con atención. ¿Por qué? Porque saben que estar presente es el antídoto del miedo. Tú no necesitas ir a un monasterio. Solo necesitas recordar que la próxima vez que tengas miedo, no tienes que correr. Solo tienes que respirar. Con profundidad. Con calma. Con intención. Y poco a poco, ese miedo que parecía inmenso, se vuelve solo una sombra más, que se disuelve con el sol de tu conciencia. Y ahora llegamos al corazón de todo este camino. El poder del aquí y ahora. La presencia. La conciencia plena. El miedo no vive en este instante. Nunca ha vivido aquí. Siempre está en el ¿y si? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me rechazan? Todo en un futuro que aún no existe. Pero el presente es seguro. Respira. Mira a tu alrededor. Ahora mismo, estás bien. Ahora mismo, estás a salvo. Eso es lo único real.
El mindfulness, o atención plena, es una práctica central del budismo. No es una técnica, es una forma de vivir. Es decidir estar donde estás, con todo tu ser. Cuando comes, solo comes. Cuando caminas, solo caminas. Cuando sientes miedo, simplemente lo observas. Sin juicio, sin fuga, sin dramatismo. Porque al observarlo, sin añadirle historia, descubres que el miedo no es tan sólido. Es solo una emoción. Una nube que pasa. Un visitante temporal. ¿Y tú? Tú eres el cielo donde pasan esas nubes. Eres el espacio, no la tormenta. Eres quien puede elegir responder, en lugar de reaccionar. Cuando vives presente, ya no necesitas controlar todo, porque entiendes que lo único que puedes habitar es este momento. Y este momento nunca trae miedo. Solo cuando viajas con la mente al pasado o al futuro, te enredas. Pero aquí, ahora, en este preciso segundo, puedes respirar, puedes sentir, puedes estar en paz. Así se supera el miedo. No con fuerza, no con rechazo, sino con comprensión, con presencia y con pasos conscientes hacia adentro. Recuerda esto. El miedo no es una señal de que estás fallando. Es una invitación a despertar. Cada vez que lo sientas, no digas otra vez este miedo. Di, gracias. Has venido a mostrarme algo más que puedo soltar. Y suéltalo, una y otra vez, hasta que un día mires atrás y veas que ya no te controla. Tú eres más grande que tu miedo. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo.